A los colegas de los medios de comunicación y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Saludamos al presidente de la República, Rodrigo Chávez Robles, y también a los jerarcas que le acompañan. Buenas tardes, presidente. Ahora sí está prendido. ¿Me escuchan bien, colegas de la prensa? Un saludo al pueblo de Costa Rica, un agradecimiento a los medios de prensa que se presentaron hoy a reportar la noticia que le tengo al país. Me refiero al proyecto de ley 10.381, más conocido como la ley de la lista gris. Es una reforma, en particular, a la ley 7092 de impuestos sobre la renta para la exclusión de Costa Rica de la lista de países no cooperantes en materia fiscal con la Unión Europea. Esa es de la ley que vamos a hablar. Le comunico al pueblo de Costa Rica que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de vetar parcialmente esa ley, de la República. La estamos vetando por razones de oportunidad y conveniencia, pero sobre todo por razones de conciencia, más que de conveniencia y de conciencia patriótica. ¿Por qué veté esta ley junto con el ministro de Hacienda? Esa ley representa, implica una afectación de recursos enormes a la recaudación del Ministerio de Hacienda. Es decir, una reducción en los recursos disponibles para el pueblo de Costa Rica, y es para beneficiar de manera clara e incontrovertible a grupos de gente muy acaudalada en este país. Esa ley, como la pasó el Congreso, lo que hace es permitirle a esos grupos poderosos exonerarse de pagar de una manera injusta los tributos que una nación que está bajo un programa del Fondo Monetario Internacional, que no puede subirle los sueldos a los empleados públicos, producto de la ley de responsabilidad fiscal, que tiene peligros inminentes no resueltos en nuestras escuelas, puentes que se están cayendo, más de 1.600, que están en condiciones malas, y aún así, esa ley permitiría exoneraciones enormes a esos grupos. Esos grupos ganaron con los diputados y en el Congreso lo que perdieron en sede administrativa, en el Ministerio de Hacienda, la Sala Primera y la Sala Constitucional costarricenses, y lo ganaron en el Congreso. Porque algunos diputados, no todos, pero algunos, accedieron a literalmente regalar esos dineros. Esa es la pregunta. Yo respeto, como juré ante una Biblia y ante el pueblo de Costa Rica, yo respeto la separación de poderes y el Estado de Derecho. Lo que hago es ejercer el derecho que me da la legislación costarricense a vetar parcialmente esta ley, con la esperanza patriótica de que los diputados puedan reflexionar sobre su decisión y que tengan la oportunidad, una vez más, de explicarle al pueblo de Costa Rica por qué tomaron una decisión que a todas luces daña los intereses de la prosperidad común de este país. Al final del día, el pueblo de Costa Rica escuchará
las razones de los diputados, como está escuchando hoy las razones de este veto, y le tocará a ese pueblo maravilloso y cada vez más consciente de su destino, emitir los juicios de valor político sobre la decisión de los diputados y de este veto. Esto es un veto parcial. Nuestro gobierno, ustedes lo han visto, costarricenses, ha sido el gobierno más prosector privado en décadas. En décadas. El Economist Intelligence Unit nos dice que somos el campeón latinoamericano de reforma pro sector privado. Fuimos, como país, el ganador del concurso mundial de atracción de inversión extranjera directa con respecto a nuestro PIB. Y seguimos comprometidísimos con atraer más inversión extranjera directa. Pero yo no puedo permitir, en buena conciencia, firmar una ley que va a beneficiar a la parte más privilegiada, a un segmento chiquitito del sector privado, para que chupen parasitariamente las finanzas públicas. La enorme mayoría del sector privado de este país está compuesto por empresas y gente buena. De hecho, por años no habíamos visto al sector normal de la economía, el régimen definitivo, que no está en zonas francas, crecer a la velocidad que está creciendo, gracias a las reformas que hemos hecho. Pero no, la legislación debe ser para beneficiar a todos los costarricenses. Con la parte de esa ley saca a Costa Rica de la lista gris, pero mezclaron cosas, mezclaron exenciones fiscales, beneficios fiscales, mejor dicho, para los bancos, para las empresas más grandes, para las personas que tienen plata para invertir en Nueva York, Londres y los mercados financieros internacionales, a costa del bienestar de todos los costarricenses. Déjenme explicarle un poco más, costarricenses, para los que no han puesto atención a lo que hizo el Congreso. Resulta que lo que hace esta ley es permitir que el Estado, los puentes, las escuelas, la infraestructura, pierdan 36 mil millones de colones de ingresos que generan empresas costarricenses con plata de costarricenses vía inversiones en el exterior. Hay 36 mil millones de colones en etapa procesal en la vía administrativa, el Ministerio de Hacienda, y en la vía judicial. 36 mil millones de colones para este pueblo que tiene brechas tan enormes. Son montos inmensos, compatriotas. 20 centros educativos de primer nivel. 135 mil nuevas becas de transporte estudiantil. 250 mil becas de comedores estudiantiles. 70 mil becas de Avancemos. La mitad de los puentes que están en el peor estado de nuestra red vial nacional se podrían financiar con esos recursos. ¿Qué hará falta? ¿Que se muera alguien? ¿O que haya una tragedia en un puente esperando los 700 millones de riesgo inminente? ¿O permitiendo que estos recursos se los dejen pocos? Miren, 36 mil millones de colones es más que el presupuesto anual en el 2024 del Ministerio de la Vivienda, COMEX,
el Ministerio de Ciencia, Tecnología, el Ministerio de la Presidencia y la Defensoría de Habitantes, todos juntos, compatriotas. No era necesario meter ese artículo que estoy vetando en esta ley para sacar a Costa Rica de la lista de gris o negra, porque esa es la verdad, una lista de vergüenza de la Unión Europea. La Unión Europea no lo pide, ni siquiera es relevante para salir de esa lista. Yo no sé, un grupo de legisladores que al final constituyeron mayoría, insistieron en meterla, ese artículo, para favorecer a quienes ustedes saben quién. De hecho, lo más cínico y paradójico de esta acción legislativa es que con ese artículo, esa parte de la ley, los diputados le hicieron a Costa Rica lo que la Unión Europea nos está pidiendo que le impidamos a sus empresas y a sus ciudadanos. Y nosotros estamos en la lista negra de la Unión Europea porque nuestro régimen le permite a las empresas europeas y a los ciudadanos europeos precisamente eludir y evadir sus pagos de impuestos a través de los mecanismos que esta ley, como me la mandaron para que la firmara, le permite a los bancos y a las empresas nacionales grandes hacer. Eso es absolutamente contradictorio. Esta ley, como me la mandaron, lo único que va a hacer es facilitar la evasión fiscal, facilitar la elusión fiscal, para que tengan esos grupos tan poderosos. Yo no tengo nada contra alguien que tenga riqueza, que Dios lo bendiga, que la multiplique y que la haga crecer de manera legítima y sin que sea a costo de todos los ciudadanos. Vean lo que hacen, y le voy a dar un ejemplo que usted va a entender en su casa. Para no hablarle muy técnicamente, compatriota, un banco bajo esta ley que estoy vetando por razones de conveniencia, pero también de conciencia, agarra $100,000 de depositantes costarricenses. En lugar de prestárselos a una empresa costarricense, a alguien que está comprando casa en una hipoteca, los manda por computadora a Nueva York. Cuando el banco calcula, que Dios acompañe a esa persona en ambulancia, perdón, $100,000 de depósitos de una persona costarricense, de cualquier costarricense. Cuando el banco, en lugar de prestarlos para una hipoteca aquí, para un préstamo a una pyme aquí, los manda a Nueva York a operaciones financieras, el banco deduce de lo que tiene que, del monto sobre el que tiene que pagar los impuestos, los intereses que le paga el costarricense que hizo el depósito, pero no registra los ingresos que se ganan al extranjero. Deduce el costo de los intereses y no reporta para efectos tributarios los intereses que ganan al extranjero. Estamos hasta quitándole el incentivo a los bancos de que le preste a la gente para una hipoteca o para un préstamo productivo, porque tributariamente es más beneficioso mandar esa plata al extranjero. No solo le están dando plata a estos grupos, sino que le están quitando el incentivo de financiar la inversión en este país. Fue muy duro para mí, yo les voy a contar. En resumen, el gobierno le devuelve al Congreso el texto del artículo 1 de la Ley de Impuestos sobre la Renta para que establezca una vinculación económica con el territorio nacional
pero también con la actividad económica nacional, para que se obtengan los beneficios que el país necesita. Para mí fue una decisión muy difícil, porque este gobierno está comprometido con la inversión extranjera directa, está comprometido con llevar más Costa Rica al mundo y traer más mundo a Costa Rica. Esto fue casi, y es una palabra fuerte, que una extorsión. Si usted quiere sacar a Costa Rica a la lista negra, presidente, firme, pero acepte, sea partícipe de lo que yo les acabo de describir como un regalo de impuestos a grupos muy acaudalados a costa del pueblo de Costa Rica, a costa de que los bancos presten aquí en lugar de enviar sus dineros a que los presten otros en territorios lejanos. Yo le agradezco al pueblo de Costa Rica que entiendan que esto no significa que no vamos a seguir trabajando por traer inversión extranjera, por limpiar el nombre de Costa Rica, que lo estamos haciendo muy bien, como un país que lucha contra el crimen organizado internacional, pero no vamos a permitir que la lucha contra la evasión y la ilusión que estamos llevando adelante ahora tenga aliados, mejor dicho, instrumentos pasados por ley del Congreso de la República. Yo le pido a Dios que ilumine, le dé sabiduría a los señores y señoras diputadas para que reconsideren ese componente de la ley que estoy vetando parcialmente. Muchas gracias. Iniciamos con un periodo de preguntas. Primeramente, Danilo Chávez, de La Reacción. No, señor, yo no he sido, bueno, perdón, continúe. Mi pregunta es, ¿cómo califica la actitud del Frente Amplio en este proyecto de ley específico, en el cual también estuvo en contra de su aprobación? Mire, el Frente Amplio y el gobierno tienen diferencias ideológicas fundamentales y las hemos tenido abiertamente. Ha sido un debate. Yo sí soy muy crítico de ciertos diputados del Frente Amplio. No estoy de acuerdo con la filosofía básica de ese partido político, pero la respuesta a su pregunta, don Danilo, en este caso es obvia. El Frente Amplio, desde mi punto de vista, está tomando el lado correcto de la historia en este caso particular. Y yo se los agradezco. Continuamos con Hermes Solano, del Observador. Europea para ampliar el plazo, porque al parecer o en principio se vence mañana, 15 de septiembre, para presentar los documentos respectivos con las recomendaciones que ellos hicieron. No sé si existe esa posibilidad, pensando en que desde la Asamblea puedan reconsiderarlo, valorar y analizar el veto parcial que ustedes están solicitando para que se pueda salir de esa lista. Este gobierno es un gobierno que conoce muy bien las organizaciones internacionales, porque las hemos estudiado y porque yo tengo décadas de experiencia trabajando en ellas y con ellas. Hemos estado en comunicaciones con ellos constantes, sabemos cuáles son los procesos y pasos. Le corresponderá a la Asamblea Legislativa actuar y a la Unión Europea valorar las actuaciones de la Asamblea Legislativa. Ellos están informados de mi decisión y yo espero que ambas partes, la Unión Europea, con quien haremos todos los esfuerzos del mundo, para, independientemente de la decisión en este momento de los diputados para sacar a Costa Rica a la lista gris, pero en el contexto de esto haremos todo lo posible para
proteger la buena reputación de Costa Rica, y le corresponderá a los diputados tomar sus acciones y que caigan las fichas donde tengan que caer y que cada palo aguante su vela. Aquí yo creo que las responsabilidades de la Unión Europea, de la Asamblea Legislativa y del Gobierno están clarísimas, y para mí el juez último de esto va a ser el pueblo de Costa Rica. Finalizamos de esta manera esta conferencia de preguntas. prensa. No hay más preguntas, señor presidente. No hay más preguntas porque no las vamos a dar o porque nadie más quiere. Ya fueron los medios que se apuntaron y ya y les preguntamos y ninguno otro tiene consultas. Ok. Tal Yo vez si creo nos que da el este nombre. tema es tan importante porque, por razones obvias y porque el pueblo de Costa Rica va a estar esperando, yo creo que si hay más preguntas podríamos darle un par de minutos. Señor Gallegos. Muchas gracias, señor presidente. Le reitero mi cariño y admiración de muchos años. Un tema que trasciende mucho en estos momentos en la provincia de Limón por parte de funcionarios, de empleados de la refinadora costarricense de petróleo, en el sentido de que se podría construir una refinadora. Pero, don Ernesto, vea, eso lo podemos ver en las reuniones de los miércoles. Ok. Este caso yo quisiera mantener la atención y le agradezco muchísimo No, está bien. la amistad de años, señor Gallegos. Lo conversamos el miércoles. Esto yo creo que enfoquémoslo en el tema que está en la mesa. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Sí, señor Alessandro, aquí le doy el micrófono. Muchas gracias. Presidente, no, nada más para ver los tiempos, digamos, una posible salida de la lista negra de la UE sería hasta el próximo año, febrero, por ahí. ¿Sabe usted cuándo podría suceder esto? Mire, yo creo que los diputados tienen que pensar muy bien. Si ellos hacen lo que desde mi punto de vista es lo correcto, le corresponderá al Ejecutivo ir a la Unión Europea y decir, mire, el lunes esto pasó. Y ellos, yo tengo las fechas exactas, le puedo decir día a día, pero yo no quiero crearle falsas expectativas, ni amenazas falsas, ni esperanzas falsas a nadie. La bola está del lado del Congreso. Ahí la tienen. La firma de un veto o un veto del gobierno a una ley. Ellos deberán ver los plazos, deberán medir las consecuencias, porque aquí si no nos ponemos de acuerdo, el país va a llevar palos y boga y palos y no boga. Pero yo no voy a dejar que un grupo de quien sea extorsione al pueblo de Costa Rica con la amenaza de permanecer en la lista negra y sacarle 36 mil millones de colones ya al pueblo y miles de millones de colones al año por los años que vienen. Eso no lo voy a permitir, ni les voy a dar consejo de cuáles son los plazos, etcétera. Que respondan ellos, así como yo respondí rápido, y veremos qué piensan los europeos, bueno, primero los diputados, los europeos y el pueblo de este país. Tenemos finalmente a Richard Araya de Política y Algo Más. Don Richard, por favor. Muy buenas tardes, señor presidente, todos los presentes. Señor don Rodrigo Chávez, presidente, es importante haber vetado esto dentro de su gabinete. Perdóneme. Es importante haberlo hecho. Es tan importante que meditamos muchísimo. Tuvimos conversaciones con contrapartes, amigos, países amigos, con las organizaciones internacionales, con nuestras conciencias, porque como dije yo en una conferencia anterior, nos pusieron en una situación de extorsión, casi. ¿Qué oreja quiere que le corte? Porque ambos resultados, dependiendo de lo que hagan ahora los señores diputados, podrían causar algún daño para el país. Lo difícil, vea, don Richard, escoger entre bueno y bueno es bonito. Escoger entre malo y bueno es fácil. Uno siempre escoge lo bueno.
La gran sabiduría que yo le pido a Dios es cuando tengo que escoger entre malo y malo, y eso fue lo que mandó el Congreso. Quedarnos en la lista o permitir transferencias multimillonarias a gente que ya son multimillonarios. Es decir, los empresarios se van a ver beneficiados, los costarricenses en ese objetivo están muchos decepcionados de ver que prácticamente son muchísimas empresas beneficiadas en este sentido. No son muchísimas. No, algunas. Son muy pocas, pero muy grandes. Eso. Costa Rica tiene un parque empresarial enorme y aquí estamos hablando de un puñado que son las que manejan ese tipo de operaciones financieras, y los grandes beneficiados de esto van a ser los bancos del sistema bancario nacional. Muchas gracias. Agradecemos de esta manera a los medios de comunicación y también a quienes nos siguieron a través de las redes sociales. Buenas tardes. El robo de combustible se castiga con cárcel. Denuncia al 1002. Penas de hasta 15 años. Cualquier daño al poliducto se castiga con cárcel. Denuncia al 1002. Penas de hasta 15 años. Acueductos y Alcantarillados trabaja para ofrecerle más y mejores servicios. Con una inversión de más de $1.000 millones, la Ruta del Agua está agilizando la construcción de acueductos a nivel nacional para llevar agua potable a más de 1.300.000 personas. Y por medio de la ruta de saneamiento, se está impulsando la construcción de alcantarillados sanitarios que beneficiarán a más de 1.200.000 personas. AIA, haciendo que fluya el desarrollo. World Vision Costa Rica es una organización que trabaja por el bienestar de la niñez y la adolescencia. Creemos en impulsar espacios a nivel nacional y local donde se vele por sus derechos y el desarrollo de habilidades para la vida, creyendo que esos dos elementos les dará un viaje más seguro para sus vidas. Al formar parte de la familia de World Vision Costa Rica, estás transformando la vida de más de 800,000 niños, niñas y adolescentes del país. ¿Te animás?